7 de la mañana ya con 46 minutos, 17 grados la temperatura en estos momentos en el área metropolitana de Guadalajara, una mañana fresca, bastante agradable después de la lluvia que se registró ayer por la tarde, noche y madrugada, incluso en algunos puntos de la ciudad. Vámonos como todos los lunes a escuchar el comentario, la colaboración del doctor Roberto Castelán, a quien como siempre nos da muchísimo gusto saludar. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. ¿Qué tal, Belén? Muy bien, muy buenos días, el gusto es mío y un saludo a todos nuestros radioescuchas y televidentes del Sistema Universitario de Radio y Televisión. Espero que tengan un excelente inicio de semana. Me da la impresión, no sé, desde mi punto de vista muy personal, y obviamente no soy especialista ni trabajo en un centro de investigación sobre el crimen en las ciudades, pero me da la impresión que en Jalisco y específicamente en el área metropolitana de Guadalajara, la actividad del crimen organizado o los actos criminales están creciendo. Me da la impresión que se están reproduciendo, pero sobre todo también me da la impresión de que los estamos tomando ya como parte de nuestra normalidad. Ya no tendemos a sopesarlos, ya no tendemos ni siquiera a preguntarnos qué es exactamente lo que está pasando para intentar atenuar este enorme vigor que, insisto, desde mi punto de vista, tienen las actividades del crimen organizado en Jalisco. Podría decir, sin temor a equivocarme, que Jalisco se convirtió en unos años, pero se ha fortalecido en los últimos meses, pues en un espacio de acción del crimen organizado, un espacio de acción de los más importantes en la República Mexicana para el crimen organizado, porque tenemos de todo tipo de actos criminales en nuestro estado. Voy a hacer un breve recuento, ni siquiera exhaustivo, ni siquiera pensado, analizado, deteniéndome en cada uno de los casos, simplemente y así tal cual como se me vienen a la memoria, como se me vinieron a la memoria hoy en la mañana, en este momento. Hay, por ejemplo, en este momento hay dos jóvenes universitarios desaparecidos, dos jóvenes estudiantes de la Universidad de Guadalajara, un hombre y una mujer, que desde hace aproximadamente 5 días, una semana, no se sabe absolutamente nada de ellos y no se sabe también qué cosas se esté haciendo para encontrarlo. También está la hija de un funcionario del gobierno del estado. Esto es muy importante porque muy probablemente haya una beta también por ahí del crimen organizado que sea la de estar atacando sistemáticamente a funcionarios del estado. Vuelvo a lo mismo, no es el primer caso en que un funcionario estatal se ve afectado, atacado o involucrado en un momento dado con acciones del crimen organizado. En este caso es la hija de un funcionario estatal que está desaparecido. Pero también no comentamos mucho, no se comentó mucho de una ambulancia que desaparece, que viene de Zacatecas y desaparece aquí por esta zona de San Juan de los Lagos, con dos paramédicos, con un joven enfermo, y un familiar de este joven enfermo. Todos desaparecen, después se encuentra la ambulancia incendiada. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Por dónde van las investigaciones? ¿Quién sabe? Yo supongo que va a ser uno más de los casos que van a quedar así, como tantos otros, como muchísimos otros, que van a quedar así, pues sin que haya mayores explicaciones, porque además, lamentablemente, pero insisto en la enorme actividad del crimen organizado en Jalisco, lamentablemente todos estos actos van a ser suplidos por actos que a lo mejor lo superen en crueldad o en espectacularidad, pero todo esto se va a ir poco a poco olvidando o acumulando en estos actos del crimen organizado que no se resuelven. También tenemos que recordar que hace apenas 2 semanas, un comando secuestra a 2 personas en La Vaca, Argentina, en un restaurante, en una zona muy transitada de muchos restaurantes, que es la colonia americana. Hace también apenas unos días secuestran a una persona, otro comando con balacera y todo, secuestra a una persona en el Starbucks de López Mateos. ¿Qué pasa con estas personas? ¿Dónde están las investigaciones? ¿Quiénes eran? ¿Por qué el intento de secuestro? Tampoco nunca vamos a saber
absolutamente nada de ello. Ya habíamos hablado de los 7 asesinados, sobre todo 5 mujeres en una casa en Tlaquepaque, pero también ayer, hace 2, 3 días, se encontraron cuerpos calcinados entre Jalisco y Zacatecas. Ayer precisamente también fue un feminicidio en Islahuacán, en Islahuacán de los Membrillos, ¿no? Bueno, todo esto, insisto, es un recuento de estos últimos días que se viene nada más a la memoria, ni siquiera tuve que recurrir a revisar los datos en internet o en los periódicos, ni mucho menos. Simplemente son aquellos que han estado en la prensa, en redes sociales y que se vinieron a la memoria. Pero falta también qué pasó con los italianos desaparecidos, falta también qué pasó con las personas desaparecidas que buscaban trabajo y fueron llevados a campos de entrenamiento militar del crimen organizado, falta saber qué pasa con esos campos, hay narcofosas en Jalisco. También no tenemos que olvidar que hay muchos lavadores de dinero del narcotráfico en Guadalajara. Hemos hecho caso omiso, hecho a un lado el reporte del Departamento del Tesoro sobre las empresas jaliscienses. Ya no hay investigaciones periodísticas que nos den cuenta de qué está pasando con ellos. Por otro lado, también hay que recordar que la labor de los gobernantes frente a todo esto que está sucediendo constantemente es puesta en dudas, es una labor que se desarrolla entre acusaciones de complicidad, indignaciones de los gobernantes y opacidad y censura a los medios. Por otro lado, estas mismas acusaciones se ven completamente, no se les da seguimiento, no se hace nada, no se investiga. Parece que hay una inactividad del gobierno, de los distintos niveles de gobierno, para darle seguimiento a todos estos casos. Normalmente, como todos sabemos, las autoridades siempre señalan que los problemas son entre ellos y normalmente ponen como origen de todos estos casos o de este incremento en los actos criminales, lo ponen como de que hay grupos que están peleándose la plaza, es decir, lo ponen como fenómenos naturales, ya lo hemos dicho, en los cuales hay que guarecerse un poco, esperar a que pase el fenómeno natural y ya después podemos seguir con nuestra vida normal. El problema es que nosotros en Jalisco, en Guadalajara, en el área metropolitana y en todo el estado, seguimos con nuestra vida normal, independientemente de estos fenómenos que parecen naturales o que nos lo presentan naturales, como pleitos entre grupos por la plaza. Nosotros seguimos haciendo una vida normal, natural. Los ciudadanos no hacemos absolutamente nada por controlar esto que obviamente se le salió de las manos a las autoridades. Las organizaciones de desaparecidos, las organizaciones de personas que han sido asesinadas por grupos criminales, distintas asociaciones de la sociedad civil tienen una participación muy pequeña y pues cada vez se ven más mermadas sus bases, ya son muy pocas las personas que participan en las movilizaciones. Yo creo que uno de los grandes logros del mismo gobierno del estado, pero también del crimen organizado, es que las personas en Jalisco no se movilizan, no hay una gran movilidad. Y cuando hay estas movilidades, como se ha dado en algunos casos en Jalisco, muchas de ellas son promovidas por el mismo crimen organizado. Por eso el Estado también le tiene mucho temor a estas movilizaciones. Entonces, entre estas actividades, pues el ciudadano común y corriente no sabe exactamente para dónde hacerse. Quiero platicar una anécdota muy rápidamente que nos contó alguna vez Hugo Gutiérrez Vega cuando era embajador concurrente en uno de los países cercanos a Grecia. Y él hablaba de que estaban en una cena, de esas cenas diplomáticas con música, y una niña se para a bailar al centro de la pista, de estos bailes regionales, bailes tradicionales, y todo pasaba muy bien cuando de repente comienza un bombardeo, un fuerte bombardeo. Todos los embajadores de distintas naciones invitados se metieron debajo de las mesas, pero la niña siguió bailando,
siguió bailando mientras algunos edificios se caían, mientras el lugar en donde estaban se estremecía por las bombas, etcétera. Era obvio que esa niña había crecido, se había desarrollado y vivía como si nada pasara frente a este tipo de bombardeos. Yo creo que tenemos jóvenes en Jalisco que están viviendo como si el secuestro, un día sí, otro también, llamados levantones, los asesinatos, la desaparición de personas, fuera algo muy normal en una ciudad como Guadalajara, como si fuera parte de la vida cotidiana de los ciudadanos del estado de Jalisco. Obviamente los ciudadanos padecen crisis nerviosas, padecen angustias, intentos de suicidios en jóvenes, que por supuesto son un reflejo de esta situación que están viviendo los jaliscienses, que estamos viviendo los jaliscienses día con día. Ese es mi comentario para el día de hoy. Doctor, un panorama desolador, sobre todo cuando pensamos en esto que usted comenta atinadamente. ¿Cómo podemos pretender o cómo podemos aspirar a que esta situación realmente sea combatida cuando desde el interior está siendo promovida o protegida incluso? Y nos referimos a autoridades que han sido señaladas, ¿no? Autoridades de diferentes niveles, de prácticamente todos los partidos, de todas de varias ciudades, de varias comunidades, presuntamente involucradas con el crimen organizado. ¿Qué esperanza podemos tener los ciudadanos de que quienes nos tendrían que proteger, quienes tendrían que combatir desde adentro esta situación, pues por el contrario brindan esta protección, esta sospecha, doctor, de que el florecimiento de negocios, de desarrollos inmobiliarios, al menos en el área metropolitana de Guadalajara, pues han tenido precisamente el cobijo de las autoridades, proviniendo incluso algunos de ellos de dinero pues mal habido, ¿no? O lo que se le conoce como lavado de dinero. Pues yo creo que hemos incurrido todos en una falta de responsabilidad que nos ha hecho caer en un estado como de normalidad. Igual como el ciudadano piensa que el sistema de transporte está bien así como está y hay que ir padeciendo lo que padece alguien que se sube a un camión urbano a las 6, 7 de la mañana, pues así pensamos que pues hay personas a las que les toca la de malas de que sean secuestrados, no importa que sea un jovencito o una jovencita universitaria, pues total le tocó la de malas, lo dijo un funcionario, estaban en el peor lugar y en el peor momento, o sea, no estaban bien ubicados, pero en ese caso ya vemos todos los habitantes de Jalisco. Y la irresponsabilidad, nuestra enorme falta de responsabilidad es que no somos capaces de reclamar nada de esto, porque lo vemos dentro de nuestra propia normalidad, ya lo dije. Entonces, pues pareciera que cuando hay una acusación a nuestros gobernantes pensamos que viene del otro partido político o de sus enemigos. Cuando hay acusaciones del Departamento del Tesoro a empresas que conviven aquí con nosotros, muy respetables, pues pensamos que es una acción de los gringos para dañar la economía de nuestro estado. Siempre estamos culpando al otro de lo que nosotros estamos tolerando. Ahora, definitivamente a los ciudadanos pues nos desmovilizaron, o sea, las movilizaciones en Jalisco casi no son opción, cada vez son menos las marchas cuando se hacen marchas, sobre todo por los desaparecidos. Por ejemplo, ¿qué pasó ya con el auge de la glorieta de los desaparecidos y las desaparecidas? Ahí está, o sea, en poco tiempo, si no hay movilización de los ciudadanos, pues esa misma glorieta también va a cambiar, ya como si no hubiera pasado nada, porque va a haber otra acción criminal que vaya a suplir estas acciones criminales en las que estamos inmersos. Claro. Doctor, lamentablemente se nos agotó el tiempo, pero me hubiera encantado reflexionar con usted sobre las medidas de austeridad que ha anunciado el fin de semana el virtual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, porque tienen que ver también con la corrupción y cómo a través de estas reformas se puede por lo menos acotar, ¿no?, los caminos a los malos funcionarios que han estado pues aprovechando estos vacíos legales para cometer irregularidades o para aliarse incluso con el crimen organizado. Ya tendremos oportunidad en otra ocasión, doctor. Claro, eso es central, con mucho gusto lo haremos. Gracias, doctor, muy buenos días. El doctor Roberto Castelán con su comentario de esta mañana de lunes. Nosotros hacemos una pausa, regresamos para hacer un recorrido por la información nacional e internacional más importante de las últimas horas.
Regresamos con Señal Informativa Emisión Matutina. En esta mesa se tocan los temas más relevantes del acontecer público y político. Temas que crean polémica y debate en el que cada uno de los convocados a la discusión nos darán su punto de vista de los sucesos más importantes en la agenda noticiosa. Bajo la conducción de José Ángel Gutiérrez. En este programa, el punto final lo pones tú. En Controversia. La familia de 10. Este sábado 21 y domingo 22 de julio en el Teatro Diana. Funciones 6 de la tarde. Ven a ver a Plácido, Don Arnoldo, Renata, la Nena, Plutarco, Martina, la tía Licha, Tecla y el Aldolfo. 2 horas de risa garantizada. Teatro Diana. 21 y 22 de julio. La familia de 10. ¿Qué es lo que está detrás de la noticia? Eva Gollinger abre un espacio para analizar, debatir e investigar los eventos más destacados de América Latina y Estados Unidos. Entra a un territorio lleno de polémicos acontecimientos, examinados desde una amplia variedad de opiniones. Lo que no se ve a simple vista, se destapa en Detrás de la Noticia. Andrés Manuel López Obrador se convirtió en el presidente de México que ha recibido más votos. Recibió más de 30 millones de votos en el pasado proceso electoral. Ahora viene su administración. El tema de esta semana aquí en Ruta 44, un análisis de México en la era de López Obrador. Me acompaña Alberto Uribe, me acompaña Joaquín Osorio y José Manuel Barceló. Un análisis sobre López Obrador, el tema esta semana aquí en Ruta 44. Regresamos con Señal Informativa Emisión Matutina.